Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Wilson Chicaiza. Colegas legisladores, quiero empezar mi intervención manifestando que las 14 universidades suspendidas definitivamente por el SEACES por obtener un dictamen de no aceptable en lo que se refiere a la calidad, en la práctica están cerradas. Administrativamente no funcionan, fueron cerradas, y es obvio que necesitamos un proyecto de ley que extinga o que derogue las 14 universidades que ustedes las han denominado de garage. Pero quiero empezar con el antecedente de que un proyecto de ley similar al que fue presentado por el asambleísta Abad ya fue presentado pues en marzo del 2015 por el Consejo de Educación Superior, y obviamente en ese proyecto se extinguía a las 14 universidades, De igual forma, pues sugería la creación del fideicomiso y de algunos artículos que son copia textual del proyecto del CES, del que fue presentado por el asambleísta Abad. Yo creo que lo que debemos debatir ahora es que en el proyecto de ley presentado por el presidente de la comisión, doctor Raúl Abad, se extinguen únicamente a 13 universidades. Y lo que me preocupa a mí es por qué se excluye a la Universidad Politécnica Javeriana de la creación de este fideicomiso. O sea que hay que coger los bienes de unas universidades, únicamente de 13, crear el fideicomiso y pagar a los acreedores. ¿Y qué pasa pues con los bienes y los activos de la Universidad Politécnica Javeriana? ¿De qué manera van a entrar al fideicomiso si la ley dice que se establecerá esa institución únicamente con las 13 universidades que plantea el doctor Raúl Abad? Por eso yo propongo que en el proyecto de ley que estamos tramitando se incluya también pues a la Universidad Politécnica Javeriana, debido a que la doctrina jurídica permite, y el artículo 425 de la Constitución, que habla sobre las jerarquías de la ley, pues es claro que un decreto puede ser derogado mediante una ley, y con eso pues se quedaría saneado el tema de la Politécnica Javeriana, y además debería también ser parte de ese fideicomiso sus activos para pagar a los acreedores. ¿O sucede que algunos son privilegiados y otros no? Eso queda hasta la duda y la sospecha de qué pasó, pues los administradores o promotores de la Politécnica Javeriana, ¿cómo habrán acordado este tema? ¿O se les devolvería, o a ellos sí se les daría el vuelto en este caso? Yo estoy para proponer, y de acuerdo a la pirámide de Kelsen y al artículo 425, tranquilamente una ley puede derogar un decreto. Además, de acuerdo que el artículo 203 de la LOES establece que si una universidad es creada por ley, debe ser extinta por ley. Si una universidad es creada por decreto, debe ser derogada por decreto. Pero bueno, pues entonces, si no hay nada que ocultar, si es que los procedimientos administrativos y la venta de los bienes, que ya se han dado la venta de los bienes de estas 14 universidades, únicamente creo que vamos a vender los huesos, porque mucha de la carne ya se vendió, han vendido los administradores temporales. ¿Por qué pues entonces la Comisión de Educación, la Asamblea Nacional, el CES, solicitamos al presidente de la República firme el decreto de extinción de la Universidad Politécnica Javeriana, y ese decreto deje la vía libre para que los bienes de esa universidad también pasen al fideicomiso? ¿O hay algo que ocultar? Esa es mi duda en relación a los bienes, porque jurídicamente pues que tenemos que hacer una ley que extingan las universidades, hay que hacerlas. En la práctica ya no funcionan.
El informe para primer debate dice textualmente que hay algunas instituciones que no cuentan con activos, pero entonces es necesario saber, pues, cuáles de las 14 instituciones cuentan con activos y cuáles no cuentan con activos. Es necesario, pues, conocer cuáles de las 14 universidades recibieron fondos del Estado y cuáles no recibieron fondos del Estado. El Consejo de Educación Superior estableció una denuncia de estafa a los promotores de estas universidades denominadas de garage. Pero yo aquí tengo las sentencias de 4 de las 14 universidades en donde el fiscal se abstiene de acusar porque no encuentra pruebas y han sido estos juicios sobreseídos. En la práctica, pues han sido declarados inocentes estas personas. Tengo aquí en mis manos una demanda de inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley Orgánica de Educación Superior, sobre el cual se basa todo este proyecto. ¿No sería bueno que la Corte Constitucional se pronuncie? Porque si es que aprobamos este proyecto y después de un par de meses la Corte dice que ese artículo es inconstitucional, pues vamos a estar en graves problemas y el Estado va a tener juicios y estos promotores pues van a tener la puerta abierta para realizar las demandas internacionales que ellos consideren. Por eso, queridos colegas, estamos iniciando el debate, el primer debate. Tenemos todavía tiempo, falta el segundo debate y lo que yo personalmente sugiero es que se establezca un informe individual de cada una de las instituciones, a ver qué bienes tuvieron, cómo se liquidaron y a qué acreedores pagaron. Y si es que hay promotores que no tenían bienes o activos, ¿no sería lógico de que estén presos? ¿No sería lógico de que ellos respondan con los bienes para pagar a sus acreedores? No se trata de ser filántropos con plata ajena y hacer un fondo común y coger el dinero de todo el mundo y pagar a los acreedores de manera indiscriminada. Además, colegas legisladores, la ley es clara, la Constitución es clara. Perfectamente el artículo 323 manifiesta que se prohíbe toda forma de confiscación y que si es que el Estado quiere expropiar por algún interés social, se puede declarar la expropiación previa valoración, indemnización y pago de conformidad a la ley. Es clara la Constitución. Otra de las cosas, colegas legisladores, que me preocupa del proyecto de ley que estamos tratando es el artículo 9 que extingue las obligaciones vinculadas. ¿Qué es lo que dice el artículo? Que se extinguen las obligaciones que tengan las instituciones de educación superior con el vicerrector, con el rector, con el personal administrativo, con el promotor. Pero la ley y la Constitución es clara. En el artículo 326 de la Constitución se establece que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en contrario. Y si es que tiene un minuto, si es que sigue redactado este artículo 9, pues obviamente las personas que se sientan afectadas demandarán la inconstitucionalidad de esta ley. Yo, colegas legisladores, por si acaso, en lo personal no defiendo a los promotores ni a los ex dueños o dueños de las universidades que ustedes llaman de garage. Yo he realizado estas reflexiones porque los legisladores debemos hacerlos apegados a la ley, apegados a nuestra conciencia, apegados al beneficio común y obviamente si es que no se me aclaran estas cuestiones que he planteado, pues deberán convencerme mucho y elaborar un buen proyecto de ley para que vote favorablemente.
Además, se deben realizar los exámenes especiales de auditoría de la gestión de los administradores temporales que están este momento gestionando esas universidades, porque me ha llegado información de que se Terminó les su tiempo, confiscaron asambleísta. estos bienes a los ex administradores y ahora están chocados y hay bienes valorados en $1 millón que han sido vendidos Gracias, en asambleísta. $350,000. Muchas gracias, Gracias, colegas asambleísta.